Quisiera haber tenido un traductor en esta primera prédica, alguien que tradujera del español cubano al español mexicano, pero iba a ser demasiado tedioso, por lo que, ¿qué tal si oramos una vez más y le pedimos al Señor que Él sea el intérprete, que Él sea el que traduzca del español cubano al español mexicano y que su palabra pueda ser de bendición tanto en los corazones de ustedes como en el mío, una vez más también. Padre, agradezco en esta mañana la oportunidad que tú me das una vez más de exponer tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno y tu buena mano nos ha traído hasta este lugar. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo cale tan profundo que pueda haber un cambio en nuestra vida, de cómo entramos hoy a cómo salimos, y que ese cambio sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, esta predicación yo la debo desde hace un año, más o menos. Desde hace más de un año, creo. Cuando conocimos a Tabaré, que él puso de hecho una foto, y luego cuando él fue a Cuba, él pensaba que este viaje iba a ser solamente meses, 4 meses, 3 meses. Y bueno, fueron meses, fueron como, ¿cuánto? 2 años, 24, más o menos por ahí. Pero gracias al Señor ya estamos acá. Y saben, en la vida el Señor me ha regalado 2 versículos. Y de uno de ellos es que quiero enseñar rápidamente en esta mañana. Me ha regalado uno personal para mí, Josué 1:9, que dice que no temas, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Cada vez que en mi vida había un cambio drástico, el Señor me lo recordaba. Incluso en este cambio, en este proceso que vivimos, el Señor me lo recordó. Una vez más, Él tiene su forma para recordarnos su palabra, para recordarnos sus promesas. Pero hay un versículo que ese sí es el que quiero hoy, que si nos podamos grabar en nuestra mente sería súper padre. ¿Puede ser? Sí. Ya estoy aprendiendo. Que es un versículo matrimonial. Ese versículo nos ha acompañado en todo el matrimonio, tanto a mí como a mi esposa. Matrimonios que están aquí, si no tienen un versículo personal, búsquenlo. Les va a ser de bendición para su vida. Y es un versículo matrimonial porque cuando yo conozco a mi esposa, y ella era la mujer, o es la mujer más bonita de la tierra y del universo, y enseguida ella se enamora de mí y nos hacemos novios. Así, fue amor a primera vista. No fue tan así, pero cuando ya éramos novios, al tercer día, hermano, ya yo comencé y le decía, bueno, ¿y cuándo nos casamos? Al tercer día, ¿y cuándo nos casamos? Tú sabes lo que tú quieres, yo sé lo que yo quiero, yo no quiero una novia, yo quiero una esposa, ¿cuándo nos casamos? Y ella siempre me respondía por ese periodo largo y extenso del noviazgo, que no fueron 3 días, me respondía siempre con el mismo versículo, el mismo pasaje. Hasta llegó el momento en que ya, cuando me lo iba a decir, decía, no, ya sé cuál es. Pero ha sido un versículo que nos ha acompañado desde el noviazgo y el matrimonio. Y ahora sí, quiero que lo busquen en su Biblia, o abran su Biblia, o enciendan su Biblia. Es un solo versículo. Si me lo permiten, por esta vez nada más lo voy a citar en Reina Valera, porque es como lo aprendí, pero está claro en todas las traducciones. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. Proverbios, capítulo 13, versículo 12. ¿Es así, amor? No me confundí. Ok. Y dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y saben que ya cuando estábamos pastoreando en nuestra iglesia allá en Cuba, cuando nos hablaron de esta iglesia de acá, a mí me toca y me dice, oye,
árbol de vida. ¿Sí? ¿Qué? Que la iglesia se llama árbol de vida. ¿Sí? ¿Qué? De árbol de vida. El versículo, el deseo cumplido es árbol de vida. Y, pues sí, es árbol de vida, para ir al Señor nos está guiando. Ya. Entonces, no fue solamente por eso, pero fue algo agradable poder ver que Dios estaba en el asunto. En este libro de Proverbios, Dios se encarga de revelar dos tipos de vida, o cómo se ve la vida desde dos puntos de vista diferentes. Podemos ver la vida, según el libro de Proverbios, desde un punto de vista de una persona, según el lenguaje de la misma Biblia, necia. Y se ve el punto de vista también de una persona sabia. En una persona necia, el estándar de la palabra de Dios no quiere decir que no sea inteligente. Una persona necia puede ser muy inteligente, muy capaz, pero lo que la Biblia considera una persona necia es una persona que está lejos de Dios. Es una persona que no tiene en cuenta la voluntad de Dios y que no tiene en cuenta el camino de Dios. La Biblia, el libro de Proverbios, lo dice así. Y la persona sabia es la persona que tiene en cuenta a Dios, que tiene en cuenta su voluntad y tiene en cuenta su propósito para su vida. Y es curioso que en este libro de Proverbios el Señor, a través del autor, haya condensado en este versículo, en este solo versículo, el proceso de una vida, de cómo luce una vida que vive en un caminar que agrada a Dios, que vive en un caminar santo. Y podemos dividir también este versículo en dos. De hecho, quiero dividirlo en dos. No sé si aquí se dice, pero en Cuba, cuando te tienen que dar dos noticias, una buena y una mala, literal dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿Aquí también? No, dame la buena. Va a haber carnita asada. ¿Y cuál es la mala? Tienes que esperar a que el pastor termine de predicar. Sí. Los tengo aquí de rehenes. Entonces, hermanos míos, la buena noticia primero. La buena noticia de ese pasaje, de ese versículo, es que el deseo cumplido, que el árbol de vida es el deseo cumplido para el corazón. ¿Y qué cosa es un árbol de vida? ¿O cuál es el símbolo que usa la palabra de Dios para árbol de vida? Imagínense que ustedes están en el desierto. Aquí no podemos imaginar bien que estamos en el desierto en los meses de julio y agosto, ¿no? Con un calor de 50, no sé si en el desierto probablemente haya más calor que se sienta aquí en la ciudad. Y vas caminando por el desierto y de pronto te encuentras un oasis. Y en ese oasis hay un árbol con un río donde tú puedes descansar, donde tú puedes, la temperatura baja como a 25, a 30 grados o a 27 grados, no sé, tu temperatura que sea agradable, sientes como un aire acondicionado, ahí te sientes, hay alimento, hay todo lo que tú necesitas para estar en paz, para estar en tranquilidad, para estar en sosiego. Ese es el símbolo que la Biblia habla sobre un árbol de vida. Un lugar donde hay refugio, un lugar donde hay protección, un lugar donde tú dices, al fin descansé. Al fin llegué a un lugar de que ya. Eso es árbol de vida. Eso es un deseo cumplido. Y esa es la buena noticia. Pero la mala noticia, queridos hermanos, es la primera parte de este pasaje. Y es que has tenido que caminar por el desierto. A lo mejor horas, a lo mejor días, a lo mejor meses, a lo mejor años. Has tenido que caminar por un lugar inhóspito, con mucho calor, con mucha necesidad, con mucha hambre. Y eso el versículo dice, que la esperanza que se demora hace que el corazón se atormente. En otras versiones dice que el corazón sufra, o que el corazón se angustie, o que incluso el corazón se enferme. Y yo te pregunto, ¿te has sentido así en algún momento de tu vida? Si no te has sentido así, pues felicidades. Pero yo me he sentido mucho así. Eso es como un ciclo. Hay un momento de la esperanza que se demora, el tormento del corazón,
y viene un árbol de vida. Y cuando ese árbol de vida aparece, entonces empieza una esperanza que se demora el tormento del corazón. Y la esperanza es algo bueno. Nosotros vivimos de cierta manera caminando por esperanza. Decía un filósofo que la esperanza es el sueño del hombre despierto, despierto. Es el sueño del hombre despierto. Y la esperanza en Cristo, o la esperanza en las promesas de Dios, es la que es cierta. Si tú no estás caminando en una esperanza que sea de Dios, que sea del Señor, tú no tienes garantía al final de que esa esperanza va a cumplirse. Pero si tú caminas con el Señor y el Señor te ha prometido algo, ahí la esperanza sí tiene un árbol de vida asegurado. Es una esperanza cierta. Tenemos convicción aunque no lo vemos aún. Entonces, cuando comenzamos el proceso, Dayamí y yo, nos dieron una esperanza. Nos dijeron, hay una iglesia que necesita o que quiere que ustedes sean sus pastores. Esa era la esperanza. Y cuando comenzamos el proceso, que vimos que no eran 3 meses, que eran muchos más meses, poco a poco comenzaba el tormento del corazón. Y en el tormento pueden pasar más cosas, pero yo quiero decirte 3. Pueden pasarte 3 cosas. Número 1, tú puedes ser tentado a creer mentiras. O tú puedes ser tentado a ceder ante las tentaciones. Tú puedes ser tentado a ceder ante la incredulidad y caer en ansiedad. Tú puedes ser tentado también a huir. A nadie le gusta sufrir. Porque ya haya conocido, si puede ser alguien que le guste sufrir, pero es poco probable. Humanamente hablando y con todos los sentidos, me imagino que a nadie le guste sufrir. Usted va a agarrar una rosa y si tiene una espina, si lo pincha, usted se retrae. Entonces, tú puedes ser tentado también a huir de una situación. Y lo peor es que tú puedes ser tentado también a pensar que ya Dios te abandonó, que ya ha sido desechado. Cuando de amigos comenzamos, quemamos todos los barcos. Salimos de la iglesia, vendimos todo lo de la casa, que en Cuba vender todo lo de la casa no crees que te hace millonario, vender toda la casa es poco dinero. Y nos habían propuesto, de cierta manera, todo lo que yo había pensado, todo lo que yo iba a lograr, hablando ministerialmente o en Dios. Yo dije, ya me lo propusieron todo, pero yo dije que no a todo. Porque sinceramente sentía que Dios me estaba llamando a estar acá con ustedes. Y a mí también. Pero cuando llegamos a la embajada y nos dieron el primer no, por un papel, era por desconocimiento de nosotros, pero eso fue chocante, muy fuerte para nosotros. Entonces, fuimos tentados a pensar así. Fuimos tentados a decir, todo está en mi contra. Todo el trabajo que he pasado, todo está en mi contra. También fui tentado a huir, a llamar a Tabaré y decirle, mira, lo siento mucho, y no estoy hablando de una vez, estoy hablando de todo un proceso de años. Lo siento mucho, pero mejor me voy a quedar aquí en mi casa vendiendo paletas, o no sé si sabrán lo que es paleta. Es como... ¿Sí? Ok. Me voy a quedar aquí en mi casa, ya, porque yo no quería ese tormento en mi corazón. O sea, era como una lucha contra la esperanza. Tenía la esperanza todavía, pero luchaba tanto que lo que yo quería era, ya, calma. Y también fui tentado a pensar que Dios usó esto para sacarme del ministerio, porque Dios no me quiere, porque Dios ya me desechó. Y yo sé que a mí también se sintió así, pero ya no voy a hablar más de mí, si no, no voy a terminar. ¿Qué yo descubro cuando voy a la Biblia? ¿Qué yo descubro cuando voy a la palabra de Dios? Yo no sé si ustedes se han sentido así alguna vez, les dije, pero cuando voy a las Escrituras, yo me doy cuenta que también los hombres, al parecer grandes de Dios, los hombres que son los héroes, también se sintieron así. También se sintieron así en momentos cruciales de su vida.
Por ejemplo, Jacob, cuando había perdido a José, cuando sus hijos fueron a Egipto porque había hambre en la tierra, había necesidad en la tierra, él fue allá. José le preparó la trampa a sus hermanos, se quedó con el primogénito, envió a sus hermanos otra vez a Jacob y le dijeron: padre, el egipcio aquel quiere a Benjamín para saber si nuestra historia es real. ¿Y saben qué dijo Jacob? Y está por Génesis, ya perdí la cuenta, y está por Génesis 46 creo. Jacob dice: José, ustedes me arrebataron a José, Simeón también no está conmigo, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo está en mi contra. Eso fue lo que expresó Jacob. Jacob no fue el que luchó con Dios. Jacob no fue aquel que Dios le había dado las promesas de que su nación iba a ser grande, de que su descendencia se iba a multiplicar, y que era lo que Jacob estaba viendo. De pronto Jacob ve que en vez de que su descendencia se multiplicara, lo que estaba haciendo es que sus hijos se estaban reduciendo. Y entonces él dice: todo está en mi contra. ¿En serio? En ese momento, en esas circunstancias, parecía que sí. Pero ¿saben qué? A David también le pasó. David, en un momento, Samuel lo unge para ser rey de Israel. David sabía que iba a ser el rey. Y si leemos 1 Samuel capítulo 21, tenemos, de pronto David se levanta y dice: ¿saben qué? Me voy para la tierra de los filisteos, porque Saúl, si me encuentra, me va a asesinar. Me voy para la tierra de los filisteos. ¿Y saben qué más? O sea, David estaba huyendo de la presión que estaba sintiendo en ese momento. Pero él no fue solamente ya, él fue a donde había un sacerdote y le dijo: ¿no tienes una espada a mano por ahí? Sí, la espada de Goliat, al que tú mataste. Mejor como ese no hay. Y recoge la espada de Goliat y se va para la tierra de los filisteos. Yo no sé si, me imagino que no tengan enemigos, pero ustedes pónganse en los zapatos de David por un momento. Pónganse a pensar que usted llega, recoge la espada del enemigo que usted decapitó y se va a pasar a la tierra de los enemigos. ¿Cómo ustedes creen que les recibirían? ¿Con fuegos artificiales y aplaudiéndote porque tú habías matado a tu presidente y a su general? ¿O más bien te mirarían con mala cara? ¿Cómo crees que te iban a recibir? Cuando uno está tentado a huir, a veces toma decisiones un poco tontas. Gracias a Dios no la tomé, pero mi decisión era llamarle y decirle: mire, búscate otro, que ya no quiero seguir sintiendo esto, ya yo quiero ser libre de este dolor. Pero también veo que David, y si luego en su casa leen el Salmo 56, tiene que ver con esta historia, que los filisteos como lo prenden, y David termina, cuando llega delante del rey, parece que él se dio cuenta de lo que había hecho, y empezó, dice, que a escribir en las paredes y a babearse, para ver si el rey lo tenía por loco. Tuvo que hacerse por loco para que no lo matara. Y de cierta manera había perdido por un instante la razón. ¿Cómo vas a ir al bando enemigo con la espada del enemigo que tú habías matado? Pero en el Salmo 13 vemos que David también se sintió como que Dios se había apartado. ¿Y saben qué? Dios nunca se aparta. Dios nunca se aparta, pero a veces Dios permite que pasemos por momentos, por el desierto, para enseñarnos su propósito. Y David en el Salmo 13 comienza diciendo: ¿hasta cuándo, Dios, te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar solo? ¿Hasta cuándo no voy a tenerte? ¿Hasta cuándo tú vas a estar distante de mí? David se sentía que no amado, no respaldado por Dios. Entonces te puedes sentir así. ¿Qué puedes hacer en esos momentos en que te sientas abandonado por Dios, en que te sientas con deseos de huir y tomar una decisión que no es sabia, o que te sientas que todo en tu vida pasa y está en contra tuya? O sea, todo lo que pasa está en contra tuya.
¿qué puedes hacer? Número uno, lo primero que puedes hacer es no creer las mentiras. Es no creer los pensamientos que incluso tú sabes que no vienen de parte de Dios, pero aún así llegan a nuestra mente y se asientan en nuestra mente, empiezan a afectar nuestras emociones, y luego que afectan nuestras emociones va a ser muy fácil que afecten también nuestro comportamiento. Martín Lutero decía, que fue el de la Reforma del 1500, decía: mira, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. O sea, no puedo impedir que lleguen pensamientos a mi mente de que tú no sirves, o todo esto está en tu contra, o Dios no te ama, o todo te va a salir mal. Eso puede ser que llegue a nuestra vida, y de hecho llega a diario, por lo menos a la mía, a lo mejor yo soy el único, pero llega a diario pensamientos de ese tipo. Y puede llegar, pero lo que yo sí puedo evitar es que se asienten en mi mente, afecten mis emociones y cambien mi voluntad. Número uno. Número dos, si no crees las mentiras, pues crees las promesas de Dios, porque lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Él sí es fiel. Créela, aunque no lo veas. Aunque no lo veas, querido hermano, tú puedes creer las promesas de Dios sí o sí, porque Él las va a cumplir. Él no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas reveladas en su palabra. Puedes creerlo. Y número tres, descansa en su voluntad. Descansa en su camino. Se lo está diciendo una persona que no tiene mucha experiencia en eso, pero pasó un desierto de más de 1 año y tanto. Descansa en su plan. Y descansar en Dios no quiere decir que tú te vas a sentar y vas a decir: bueno, ya voy a descansar. Hay un versículo que dice: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Pero ese esperar en silencio no es ya sentarse y rendirse de cierta manera. Ese esperar en silencio no tiene que ver con pereza, porque en el mismo Proverbio, capítulo 13, versículo 4, dice que el perezoso piensa pero no alcanza nada. Esperar en silencio la salvación del Señor, o esperar con paciencia la salvación del Señor, lo que implica es que tú puedas estar apercibido al tiempo de Dios, al tiempo de actuar de Dios. Y voy a hacer un comercial. Todo este año, si el Señor permite, vamos a estar viendo cómo podemos discernir el tiempo de Dios para nuestra vida. Cómo podemos discernir cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo estar tranquilo, cuándo ir. Vamos a estar hablando sobre eso todo este año, si el Señor así lo quiere. Entonces, 3 cosas. No crean la mentira. Cree la palabra de Dios y descansa en la voluntad de Dios. Descansa en Él. Es proporcional. Mientras más confíes en Dios, menos ansiedad vas a tener en tu vida. ¿Y saben qué me ha pasado? A veces yo estaba de pronto el hombre más confiado de la tierra. El hombre más confiado de la tierra. Y miraba el celular, veía una noticia. De hecho, el día que ya veníamos para Nicaragua, para nuestro viaje, estábamos en la terminal de camiones, y yo era el hombre más confiado del mundo, y veo una noticia que dice: han cancelado los vuelos de Cuba a Nicaragua. Y empecé a temblar. Y entonces me lo pasa una muy buena amiga mía, me dijo: mira, para que no vaya. Y yo, cuando veo la noticia, era de hacía 2 años. Dije: hermana, por favor. Pero no yo, le pueden preguntar a Eric Tabaré si en esos días también no estaban tensos. Pero, mientras más confiemos en el Señor, más tranquilos vamos a estar. Y esa confianza no es algo vacío, esa confianza es en las promesas que Él nos ha dado. Y producto a confiar en las promesas que Él nos ha dado, viene la paz, que dice que nadie entiende. O sea, Jesús dice: yo te voy a dar una paz que el mundo no sabe ni entiende. Esa paz es sobrenatural, pero descansa en que ya tú has confiado en las promesas del Señor. Por ejemplo, hoy, no sé a qué hora, si aquí ya directo sea la carnita, por ejemplo. Estoy traumatizado con la carnita. Nunca llevaba 24 años de atrás.
Queridos hermanos, pero yo todavía, si no tuviera quien me llevara, yo pudiera empezar. Tú verás que voy a tener que ir caminando de aquí allá a la colmena. Yo no sé dónde queda. Y voy por el desierto. Pero ya hay alguien que me va a llevar. No, pero se le va a ponchar el carro, o el motor se le va a quemar. Tú verás que voy a... Pero si ya te dijeron que alguien te va a llevar, ¿para qué te preocupas? Pero es que somos así. En la vida somos así. Si ya Dios te ha prometido algo, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Disfruta que ya Dios te va a llevar. Pero es que los vuelos, Señor, yo te dije que te iba a llevar. Pero es que mira, yo te dije que te iba a llevar. Pero mira esta noticia. O Señor, tengo cáncer. Yo te dije que te iba a llevar. Yo te dije que yo voy a estar contigo. Aún en el valle de sombra, aún aunque pase por un lugar difícil, yo te voy a llevar. Yo voy a estar contigo. Y saben, no solo nosotros, Jesús pasó su propio Proverbios 13:12. Jesús, el Rey, el Dios, pasó Proverbios 13:12. Miren cómo lo dice Isaías, Nueva Versión Internacional. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante el que lo iba a matar, no abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Pero el Señor, Dios mismo, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. No fue Pilato, no fueron los judíos. Ellos fueron instrumentos. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, ofreció su vida, verá descendencia y prolongará sus días. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Saben qué? Y yo sé que lo saben. Jesús vino, murió. Dios Padre quiso quebrantarlo por cada uno de nosotros. No por una multitud sin nombre. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que Él llama a cada estrella por su nombre. Él sabe el nombre de cada estrella. Él le puso nombre y Él la llama. Y Dios conoce tu nombre. Dios vino por ti. Y fue quebrantado por ti. Porque tú necesitabas su sacrificio. Porque por ti solo no podían salvarte. Por ti solo no podía. Ni yo tampoco podía por mí mismo salvarme. Él vino por ti. Y Él murió por ti. Él pasó su tormento del corazón, que hoy le dicen pasión. ¿Sí? Él pasó esa semana de la pasión. Él pasó ese tormento del corazón por ti. Cuando Él le estaban dando látigo, estaba pensando en ti. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en ti. ¿Por qué? Porque cuando Él pasara, dice la palabra que cuando Él pasara ese momento, Él iba a satisfacerse. Dice, lo hice para salvar a Noel, lo hice para salvar a Oscar, lo hice para salvar a Vianney, lo hice para salvar a Greg, a todos los que estamos aquí. Y va a quedar satisfecho. Pero pastor, él es perfecto. Ok, pero Él, el perfecto, lo hizo para que tú y yo, que no somos perfectos, podamos disfrutar el árbol de vida que Él tiene preparado para nosotros. David, al final del Salmo 13, dice, voy a alabar a Dios porque Él es bueno conmigo. Al principio estaba ansioso y deprimido. Dios, tú no me quieres. Y al final del Salmo, al final del proceso, David dice, te voy a cantar y te voy a alabar porque es verdad que tú estás conmigo. Y el Salmo 56 termina parecido, que es el que tiene que ver con el proceso que vivió con los filisteos ahí en 1 Samuel 21. Pero ¿saben quién más? Jacob, cuando ve a José, que se le presenta, Jacob dice, ahora sí puedo ya morir, porque mis ojos han visto que tú estás bien. Ya, este es mi árbol de vida. ¿Y saben qué? Son árboles de vida temporales, que traen alegrías temporales. Y sí, son buenos. Por supuesto que son buenos. Pero Cristo ha ganado para nosotros un árbol de vida que no se va a acabar nunca, que es eterno.
Es un árbol de vida donde ya no va a haber ni llanto, ni muerte, ni pecado, ni suegra. En el matrimonio no va a haber suegra. No es que tenga nada en contra de la suegra. Pero no va a haber. No va a haber ni pecado, ni muerte. Nada malo. Ese árbol de vida es la esperanza que tú y yo tenemos que poner en la vista de nosotros. Puedes estar pasando por un valle de sombra y de muerte aquí en la tierra, de este lado, y que no tenga solución. Puede ser. Eso me gustaría que no fuera así, pero sí puede pasar. Pero ¿sabes qué? Si pones tu confianza en Cristo, Él ha prometido un árbol de vida del otro lado del sol, perfecto, seguro, eterno, y que puedes descansar y estar seguro en su presencia. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar.